Shabbat Shalom, mis amados, Ajim Hayot, Hakadí Baruj Hu lo bendiga, lo guarde. Iniciamos esta administración para el cabo del Abacadosh. Bendito sea Él que nos permite estar congregados en este lugar. Mis amados, Ajim Hayot, vamos a hacer una oración pidiendo la dirección, la guía de nuestro Elohim, el Rey de la tierra, Baruch Hashem, el Creador de los cielos, de la tierra. Pues levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo, toda Rabá Abacadosh y el Vishengadol de Yeshua HaMashiach. Te agradecemos, Abacadosh, por este Yom más de la semana. Iniciamos también esta administración de la entrega del Shabbat con el tema el fin de la Torah es el Mashiach. Bendito seas, Abacadosh, que nos bendices con este tema en esta tarde, Abacadosh. Iniciamos, Abba, para la verajá de tu pueblo Israel, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Seas tú guiándonos, dándonos entendimiento y sabiduría, Abacadosh. Así mismo ruego-te, Abacadosh, sea tu Roja Kodesh, hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras o pensamientos. Sea conforme tu voluntad por Imuná, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados Ajim Hayot. Pueden sacar sus cuadernos, lapiceros, anotar Baruch Hashem para el examen correspondiente. Aleluya. El fin de la Torah es el Mashiach. La profecía de Bilam, que aparece en el Sefer Bamidbar, hacen claras alusiones sobre la completa redención a manos del Mashiach. Vamos a irnos, mis amados, a Bamidbar Números, capítulo 24, verso 14. Números, capítulo 24, verso 14. Y dice la palabra en Números, capítulo 24, verso 14. Pero ahora que voy de vuelta a mi propio pueblo, ven, yo te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en el Aharit Hayamim, o sea, en los postreros tiempos. Aharit Hayamim. Esto es maravilloso, ¿no? Cómo Bilam está profetizando los acontecimientos en los postreros tiempos. Baruch Hashem. Es maravilloso que ahí ya le está anunciando al rey de Moab, al madianita, ¿no? A Balak, lo que va a acontecer. Este párrafo es abierto por Bilam a través de una proclama de Bamidbar. Nos vamos a Bamidbar Números, capítulo 24, verso 27 al 19. Bamidbar, capítulo 24, verso 17 al 19. Bamidbar, capítulo 24, verso 17 y 19. Aleluya. Lo tenemos. Y dice la palabra en Bamidbar, Números, capítulo 24, verso 17 al 19. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos. En un futuro distante, una estrella se levantará de Jacob. Un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Shet. Tomará posesión de Edom y Sir, su enemigo lo conquistará. Mientras Israel marcha adelante en triunfo, un gobernante levantará en Jacob que destruirá a los sobrevivientes de Ar. Baruch Hashem. Así que ahí está la profecía del Mashiach. Hablando del Mashiach de David,
Baruch Hashem, y también del Mashiach Yeshua. Aleluya. Esto es maravilloso, mis amados, Ajim Ahayot, ¿no? No es como que, pues, por ahí nos hablan que la Torah tuvo final con la venida del Mashiach. No, 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 no. La finalidad de la Torah era el Mashiach. Baruch Hashem. Bilam está dicho, y ahí profetiza sobre dos Mashiach. Sobre el primer Mashiach, que es David, quien salvó a Israel de manos de sus opresores, y sobre el último Mashiach, que ha de surgir de entre sus hijos, y que salvará a Israel de los hijos de Isaac. Y así dice, lo veo, pero no ahora. Este es David, lo vislumbró, pero no cerca. Este es el rey Mashiach. Una estrella de Jacob emprenderá el camino. Este es David. Y habrá de surgir un líder de Israel. Este es el Mashiach, que quebrará los laterales de Moab. Este es David. Y eliminará a los hijos de Shet. Ese es el rey Mashiach. Baruch Hashem. Aleluya. Es notable que la única mención sobre el Mashiach en los primeros 5 libros de la Torá justamente es dicha por el profeta medianita Bilam. La futura redención logrará transformar el mundo entero en un vehículo al servicio de Elohim. Toda la humanidad reconocerá a Yod-Hai Vav-Hai Yahweh e incluso a aquellos que originalmente buscaban rebelarse contra él. Por eso la principal referencia a Mashiach es dicha por Bilam y no por Moshe y por Aarón, ya que la esencia de la era mesiánica es la revelación de Elohim en los lugares menos pensados. Esta combinación entre David y el Mashiach requiere explicación. Si se trata de salvadores de Israel, quien se encuentra más cerca que todos al Mashiach es, a simple vista, Moshe Rabbeinu. Sobre lo que está escrito, el primer salvador es el último salvador. Debemos decir que, específicamente, en la relación con el rey David, que se expresa la característica esencial de lo que embiste al Mashiach. Bereshit Génesis, capítulo 14, verso 18. Bereshit Génesis, capítulo 14, verso 18. Dice la palabra en Bereshit Génesis, capítulo 14, verso 18. Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino, él era Cohen de El Elión, Elohim Altísimo. La Torah llama a Melquisedec, un contemporáneo de Abraham, el Cohen de Elohim Altísimo. Yitro, el suegro de Moshe, era un sacerdote medianita, que dio a su yerno buenos consejos respecto a cómo dirigir al pueblo. Malaquías, capítulo 1, verso 11 al 12. Malaquías, Malají, capítulo 1, verso 11 y 12. Dice la palabra en Malaquías, capítulo 1, verso 11 y 12. Porque del este más lejano hasta el oeste más lejano, mi nombre es grandioso entre los goyim. Ofrendas son presentadas a mi nombre en todos sitios, ofrendas puras, porque mi nombre es grandioso entre los goyim, dice Yod-Hai Vav-Hai Elión. Pero ustedes lo profanan diciendo, ¿qué de la mesa de Yod-Hai Vav-Hai Yahweh está contaminada? Así que las frutas y comidas ofrecidas merecen desprecio. Baruch Hashem. En el libro de Jonah,
durante la tormenta, mientras el profeta hebreo dormía, los marineros gentiles rezaban cuando el profeta llegó a Nínive y dio su advertencia al pueblo, se arrepintió de inmediato. Algo que raramente ocurría en Yahudá, Israel. Malaquías, el último profeta, dice, porque del este más lejano hasta el oeste más lejano me nombre grandioso entre los goyim. Ofrendas son presentadas a mi nombre en todos los sitios. Baruch Hashem. Ofrendas puras, dice, ¿no? Baruch Hashem. Muy bien. Melquisedec es un símbolo del Mashiach. Y aquí también Malaquías nos habla de los goyim. Baruch Hashem. Que evidentemente, pues, el pueblo de Israel iba a ser esparcido a las naciones y se iba a convertir en goyim, naciones extranjeras. Y en Malaquías que nos dice que este pueblo traerá ofrendas puras. Aleluya. Esto es interesante. ¿Cómo están nuestras ofrendas de nosotros? Acuérdense de las mejores ofrendas para Elohim de parte de nosotros es la obediencia. Para que el Mashiach obre en el Ajarita y Amén, en los postreros tiempos que nos dice ¿cómo se llama? En Números, Bamidbar, ¿qué tiene que ocurrir? Una teshuvá sincera, un arrepentimiento sincero, caminar en sujeción, obediencia a la Torah. Baruch Hashem. Es así que, como Mashiach levanta también a David, Elohim, y David derrota a todos sus adversarios, pero no es el Mashiach. Baruch Hashem es David. Pero de él tenía que nacer un hijo, que iba a ser un líder. Este líder sí va a derrotar a todos los enemigos de Israel. Por eso acá en Malaquías nos está hablando, ¿no? Que desde lo más lejano, del este, del oeste, el nombre de Elohim será grandioso, será exaltado. Y este pueblo hoy presentará ofrendas puras que le agradan a Elohim. Por eso, mis amados Ajim Bajayot, esforcémonos en hacer lo mejor para Él, porque es por Él y para Él. Nada es nuestro, porque lo que nos da a nosotros ahora son pasajeros, son temporales, no son eternas. Pero nosotros en nuestra cabeza dura pensamos que eso va a ser eterno, que va a ser para toda la vida. Baruch Hashem, no, simplemente son pasajeros. Venimos y nos vamos como hemos venido, sin nada. Sin nada hemos venido y sin nada nos seremos. Baruch Hashem, no hay oro, plata, riquezas, diamantes, nada que te puedes llevar. No hay nada. Así te llevaras, pues en la tumba te robarán y se lo llevarán los ladrones. Baruch Hashem. Así que no sirve nada las riquezas de ahora. Vamos a Osea. Oseas capítulo 1, verso del 2 al 10. Oseas capítulo 1, verso 2 al 10. ¿Se lo tienen? ¿Me dicen amén? Dice la palabra en Oseas, capítulo 1, verso 2 al 10. Las primeras palabras de Yahweh para hablarle a Osea fueron para instruir a Osea. Ve, cásate con una ramera y ten hijos con esa ramera, porque la tierra está envuelta en prostitución flagrante, prostituyéndose lejos de Yod-Hai Vav-Hai Yahweh. Así que fue y se casó con Gomer, la hija de Deblaim. Ella concibió y tuvo un hijo. Yod-Hai Vav-Hai le dijo, llámalo Yezreel, porque en solo un corto tiempo yo castigaré la casa de Jehú por haber derramado sangre en Israel. Yo pondré fin al reino de la casa de Israel. Cuando ese día venga, quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel.
Ella concibió otra vez y tuvo una hija. Yahweh le dijo a él, llámale la Ruhama, la no compadecida, porque ya no tendré piedad sobre la casa de Israel. Bajo ningún concepto lo perdonaré. Pero tendré piedad sobre la casa de Yahudá. Los salvaré, no por arco, espada, batalla, caballos o caballería, pero por Yod-Hai Bab-Hai Yahweh su Elohim. Después de detestar a Ruhama, ella concebió, tuvo un hijo. Yod-Hai Bab-Hai Yahweh dijo, llámale lo ame, no mi pueblo, porque tú eres mi pueblo, y yo no seré tu Elohim. De todos modos, el pueblo de Israel será en números tanto como los granos de arena en el mar, que no puede ser medido ni contado. Así que el tiempo vendrá cuando en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos, ustedes son los hijos del Elohim viviente. Oseas capítulo 2, verso 14 al 20. Oseas capítulo 2, verso 14 al 20. Y dice la palabra en Oseas capítulo 2, verso 14 al 20. Pero ahora la voy a cotejar. Yo la traeré afuera al desierto y hablaré a su corazón. Yo le daré sus viñas desde ahí y el valle de Ajor, puerta a la esperanza, a Tikva. Ella será afligida. Allí, de acuerdo a los años de su infancia y de acuerdo a los días cuando salió de Mesraim. Y en aquel día, dice Yod-Hai Bab-Hai Yahweh, tú me llamarás Ish, mi esposo, ya nunca más me llamarás Vale, mi señor, porque yo removeré de tu boca los nombres de los Balim. Ellos nunca más serán mencionados por nombre. Cuando ese día venga, yo haré un pacto para ellos con los animales salvajes y las aves en el aire y las cosas que se arrastran de la tierra. Yo quebraré el arco y espada, barriré la batalla de la tierra y haré que se moren en seguridad. Yo te desposaré conmigo para siempre, sí, yo te desposaré conmigo en rectitud, en justicia, en misericordia y en tierna compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yod-Hai Bab-Hai y Yahweh. Oseas capítulo 3, verso 1 al 5. Oseas capítulo 3, verso 1 al 5. Dice la palabra, en Oseas capítulo 3, verso 1 al 5. Yod-Hai Bab-Hai Yahweh me dijo, ve una vez más y ama a una mujer que ama cosas malditas, a esta adúltera, así como Yod-Hai Bab-Hai ama al pueblo de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros Elohim dioses y aman las tortas de pasas que les ofrecen. Así que la compré de vuelta para mí mismo, con 15 piezas de plata y un homer de cebada y una jarra de vino. Entonces le dije, tiene que permanecer en reclusión por mucho tiempo, es ser mía. No serás una ramera y no estarás con ningún hombre. Y yo no vendré tampoco por tener sexo contigo. Porque los hijos de Israel estarán en reclusión por mucho tiempo, sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin un altar, sin cuanín y sin manifestaciones. Después los hijos de Israel se arrepentirán, buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey. Ellos vendrán temblando, temerán a Yod-Hai Bab-Hai, a su bondad en el Aharit Hayamim. En estos 3 versos nos está narrando de qué pueblo, reino del sur, reino del norte. Nos está hablando del reino del norte. Baruch Hashem, ¿qué dice Elohim? Dice, lo ame, no eres mi pueblo. Baruch Hashem. Pero en el capítulo 2 ya cambia. Dice,
yo le traeré fuera del desierto y hablaré a su corazón. Justamente nosotros estamos pasando esa parte del desierto. El que dice, yo le daré sus viñas desde allí, el valle de Ajor, a puerta a la esperanza. Baruch Hashem. Yo removeré de su boca los nombres de los Balim. Baruch Hashem. El que dice, yo soy del Mashiach, y sigue idolatrando a sus Baales, ese no es pueblo de Israel, no es el pueblo de Yeshua. Pues en el capítulo 3, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿no? Otra vez ve, una vez más se ama a una mujer que ama cosas malditas a esta adúltera. Así que Yahweh ama al pueblo de Israel a pesar de que ellos se vuelven a sus Elim y amamantan las tortas de pasas que les ofrecen. Baruch Hashem. No serás una ramera, declara Elohim. O sea, nos perdona. Baruch Hashem. ¿Qué dice? El verso 5 es interesante. Después los hijos de Israel se arrepentirán. Buscarán a Yod-Hai, Bab-Hai, Yahweh su Elohim, y a David su rey. Ellos vendrán temblando. Temerán a Yod-Hai, Bab-Hai, Yahweh, y a su bondad en el Aharit Hayamim. Está hablando aquí de la ¿qué? De la venida del Mashiach. Baruch Hashem, su segunda venida. Aleluya. Esto es maravilloso cuando analizamos, mis amados, aquí en Mahayot. Entonces, ¿por qué elegir a Israel? La respuesta es el amor. Virtualmente todos los profetas lo dicen. Elohim ama a Israel. Él amó a Abraham, ama a los hijos de Abraham. A menudo se exaspera por su conducta, pero no puede renunciar a ese amor. Así lo explica el profeta Oshea. Ve, cásate con una mujer infiel. Te romperá el corazón, pero a pesar de eso, lo amarás y volverás a ella. Baruch Hashem. Nos está hablando del mismo Elohim. Baruch Hashem. Le dolió en su corazón todo lo que hacía su pueblo, pero a pesar de todo eso, le sigue amándolo. Baruch Hashem. Es como el amor entre un hombre y una mujer, ¿no? La mujer puede causarle mucho dolor, o el hombre también puede causarle mucho dolor, pero ahí están, enlazados. Baruch Hashem. Pero ahí está, ese es el amor verdadero. Ese es el amor verdadero. Están enlazados. Baruch Hashem. Pues entonces acá nos muestra justamente eso. A pesar de todo lo que es Israel, Elohim sigue siendo fiel a su promesa. ¿Por qué? Por amor a Abraham, a Yitzhak, a Jacob. Baruch Hashem, porque por él vienen las promesas. Números capítulo 23, verso 24. Números capítulo 23, verso 24. Bamidbar Números, capítulo 23, verso 24. Por favor, 23 y 24, por favor. Capítulo 23, verso 23 y 24. Dice la palabra. Así que uno no puede poner hechizos sobre Jacob, ni la magia funcionará con Israel. Ahora puede ser hechizo de Jacob y Israel. ¿Qué es esto que Elohim ha hecho? Aquí hay un pueblo levantándose como una leona, como un león se exalta así. Él nos echará hasta que devore la presa y beberá la sangre del muerto. Aleluya. Baruch Hashem. Esto es interesante. Ni la brujería ni la hechicería no funcionará con Israel. Ninguna magia funcionará con Israel. Ningún engaño debe funcionar con Israel. Si es que Israel realmente está en el Ruach, está caminando en obediencia, está en Kedushá, apartado de este mundo. Baruch Hashem. Eso no significa que vamos a salir de este mundo y nos vamos a otro lugar. Vamos a estar en este mundo justamente para crecer espiritualmente. Porque si no estamos en este mundo, ¿cómo crecemos? ¿Cómo sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene? Es que estando en este mundo vamos a entender
Lo que nos conviene, tomamos. Lo que no nos conviene, lo desechamos. Baruch Hashem, es entonces que tenemos que pasar esta preparación en este mundo. Pero, ¿dónde expresa Elohim este amor en la Torá? En las bendiciones de Bilam. Ahí donde da voz a su sentimiento por este pueblo. Los veo desde las cumbres de las montañas, los contemplo desde las alturas. Este es un pueblo que habita solo, no se le cuenta entre las naciones. Y aquí un pueblo que se levanta como un león, salta como el rey de las fieras. Qué buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Estas palabras famosas no son de Bilam, son de Elohim, la expresión más elocuente de su amor por este pueblo pequeño y poco distinguido. Baruch Hashem. Aleluya. Es que los pueblos de esos tiempos, pues lo tenían en poco, ¿no? No era un pueblo que sobresalía. Aleluya. Pero es el pueblo de Elohim. Igual podemos decir, ¿acaso nosotros podemos resaltar sobre las naciones? Nos tienen en poco, Baruch Hashem. Pero sin embargo, pues se nos unimos, somos grandes. Números, capítulo 24, verso 9. Números, capítulo 24, verso 9. Y dice la palabra, cuando ellos se acuestan, ellos se encorvan como león o como una leona. ¿Quién se atreva a despertarla? Benditos serán todos los que te bendigan, malditos serán todos los que te maldigan. Aleluya, Baruch Hashem. Elohim nos enseña que el amor puede convertir las maldiciones en bendiciones. Es la única fuerza capaz de vencer el odio. El amor cura las heridas del mundo. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Baruch Hashem. Por eso encontramos, un solo hombre puede cambiar el destino de un país. Y lo que sucedió en Israel es que ya había cambiado todo un sistema de corrupción en Israel, en Yehudá. Baruch Hashem. También en estos tiempos uno puede cambiar el destino. Y cuando son varios, imagínate, Baruch Hashem. Ese se llama hacer, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Aleluya. Hacer tikkun, corrección, rectificación. Lucas capítulo 4, versos 16 al 19. Lee Lucas capítulo 4, versos 16 al 19. Dice la palabra en Gelé, Lucas capítulo 4, versos 16 al 19. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado. En Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso de pie a leer. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito: el Ruach de Yod Hai Bab Hayahu está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año del favor de Yod Hai Bab Hai Yahweh. Ahí está presentándose Mashiach como el Mashiach Salvador Redentor de Israel. Baruch Hashem, se está cumpliendo la profecía de Bilam. Baruch Hashem. Yahshua aceptó esto como su misión. Y se proclamó Mashiach cuando leyó esto de los profetas en la sinagoga, en Shabbat, como era su costumbre. Cuando dice como era su costumbre, significa que cada Shabbat el Mashiach estaba siempre en las sinagogas. Baruch Hashem. O sea, lo que nos dice en Hebreos, no dejándose de congregar, no es simplemente una simple palabra, no, sino el congregarse como de costumbre debe ser la palabra.
Isaías, capítulo 42, versos 6 y 7. Isaías, capítulo 42, versos 6 y 7. Y dice la palabra en Isaías, capítulo 42, versos 6 y 7. Yo, Yod-Hai Bab-Hai Yahweh, te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te hice pacto para el pueblo, para hacer luz a los goyim, para que abra los ojos a los ciegos, para que des libertad a los prisioneros, a aquellos viniendo en oscuridad de la mazmorra. Este es el libro que está leyendo el Mashiach. Baruch Hashem. Yahshua HaMashiach vino a liberarnos de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y Java. Él nos rescata del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de la luz. Él es luz y alianza, no solo para el pueblo judío, sino para todas las naciones. Baruch Hashem. ¿Sí? Muchos creen que la Torah solamente es para los judíos. No, la Torah fue dada al pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel en el monte Sinaí. Pero sí, los judíos tienen un encargo de llevar el cetro de Elohim, la Torah, la enseñanza, hacer luz a las naciones. Baruch Hashem, pero la Torah es para todas las naciones. En círculos cristianos, normalmente cuando les habla de ciertos mandamientos en específico, te contestan que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por tanto añaden que vivimos en una dispensación nueva, con nuevas reglas, a pesar de que debemos primeramente entender correctamente cuando las Escrituras hablan bajo la ley y bajo la gracia, que lo veremos en otro estudio próximamente. Normalmente acuden a estos recursos para aclararnos que ya ciertos mandamientos no están vigentes. Realmente, las Escrituras mencionan que la Torah, llamada ley, ya no está vigente o que ha cambiado. En la literatura hebrea nunca se enseñó que el Mashiach cambiaría la Torah, y menos que aboliría la ley. El Mashiach para algunos establecerá el reino de Shalom, paz mundial, que los judíos han estado esperando por miles de años. Los sectarios de Qumran esperaban al Mashiach guerrero y los celotes al Mashiach militar para aplastar los soldados romanos. Para otros sería el Mashiach sufrido y sacrificado. Para algunos el Mashiach, Cohen, sacerdote supremo. En el primer siglo había diferentes interpretaciones de cómo se revelaría el Mashiach. Ese es lo que justamente trae a una gran confusión. Baruch Hashem, pero Mashiach cumple con todas estas funciones. Y lo único que no cumple es la función de ser guerrero para derrotar el imperio romano, porque él vino a derrotar el pecado. Baruch Hashem, libertar al pueblo del pecado, sacarlo de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. Tehilín Salmos, capítulo 103, verso 8. Tehilín Salmos, capítulo 103, verso 8. Dice la palabra en Tehilín Salmos, capítulo 103, verso 8. Yod-Hai Bab-Hai Yahweh es piadoso y compasivo, tardo para la ira y rico en misericordia. Aleluya. Gracias, Padre. Tehilín Salmos, capítulo 86, verso 15 al 17. Tehilín Salmos, capítulo 86, verso 15 al 17.
Dice la palabra en Salmos 86, versos 15 y 17. Pero tú, oh Yahweh, Elohim, eres un Elohim misericordioso, compasivo, tardo para la ira y rico en misericordia y verdad. Vuélvete a mí, muéstrame tu misericordia. Fortaleza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal de tu favor, para que aquellos que me odian vean y sean avergonzados, porque tú, oh Yahweh, me has ayudado y confortado. Romanos capítulo 9, verso 16. Romanos capítulo 9, verso 16. Y dice la palabra en Romanos capítulo 9 y verso 16. Por lo tanto, no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de Yod Hai Vav Hai, quien tiene misericordia. Baruch Hashem. Ese es el tema, mis amados. La misericordia de Elohim. ¿Qué dijo él? De quien tenga compasión, tendré compasión. Baruch Hashem. Gracias por la compasión por vosotros. La gracia y misericordia en el pensamiento hebreo es una de las cualidades de la divinidad. La creación fue un acto de gracia. El ser humano siempre ha estado protegido por la gracia de Elohim. Hay un vasto verso que demuestra la grandeza del Eterno. Baruch Hashem. Como vemos, en estos 3 versos o capítulos encontramos, ¿no?, que Yahweh Elohim es misericordioso, compasivo, tardo para la ira, y grande en misericordia. Baruch Hashem. Es maravilloso lo que Él habla de su pueblo para su pueblo. Las palabras hebreas como misericordia, compasión, amor, gracia y fidelidad están relacionados con el término hebreo Hesed, aunque ninguna de ellas captura completamente su significado. Hesed no se limita a ser una emoción o un sentimiento, sino que implica llevar a cabo acciones en beneficio de aquellos que lo necesitan. Este concepto describe un tipo de amor y lealtad que inspira un comportamiento misericordioso y compasivo hacia otras personas. O sea que si Elohim es compasivo contigo, tú tienes que aprender a ser compasivo con tu prójimo. Baruch Hashem, eso es lo que nos está diciendo. Si Elohim nos muestra su ajabá a nosotros, esa ajabá hay que trasladar también a otros. Baruch Hashem. Es muy claro las enseñanzas. Existe un pacto respecto a estos 3 atributos de la misericordia divina, que cuando los israelitas la invocan, nunca serán denegadas sus plegarias. Este atributo de Elohim es eterno. Los justos, el arrepentido, el Kadosh, siempre estarán ante la gracia de Elohim. La Torá es la revelación de las instrucciones de Elohim o su voluntad divina con los hombres. Es la Kadosh alianza entre el pueblo de Israel y Elohim. Mateo capítulo 5, versos 17 y 19. Mateo capítulo 5, versos 17 y 19. O al 19. Matitiyah, Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19 nos dice la palabra: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Si en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una jota, ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que la que tenga que suceder suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot
enseña así a otros, será llamado el menor en el reino de Yod Hai Bab Hai Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh. Una de las mayores declaraciones del Mashiach, en el sentido de que la Torah permanece en vigor en el libro de Matitiyah, es claro. Nada ha sido cambiado, nada ha sido abrogado. Todo sigue igual como al principio. La diferencia, porque dice aquí, no he venido a abolir la Torah y los profetas, porque los hombres habían cambiado por sus propias enseñanzas la Torah, y la Torah habían dejado de lado. Baruch Hashem. Ese es el pensamiento, ese es el camino que siempre elige el hombre. Tratar de tomar control como persona. Pero tú no puedes tomar control lo que es de Elohim. Ni siquiera puedes tomar control de ti mismo. Baruch Hashem. Porque en estos momentos uno puede decir una cosa y cuando pasó puedes estar diciendo otra cosa. Baruch Hashem. Esa es la debilidad del hombre. Hace una cosa y hace otra cosa. El Mashiach decía, cuidado, lo que haces con la derecha, que puedes borrarlo con la izquierda. En el versículo 17, Yeshua afirma que no vino para abolir la Torah, sino para cumplirla. Muchas personas no entienden que en este texto el Mashiach se estaba valiendo de expresiones idiomáticas de su tiempo. En el primer siglo, cuando alguien enseñaba la Torah incorrectamente, se decía que esta persona estaba aboliendo la Torah. De hecho, si un ciudadano distorsiona la palabra del Eterno a tal punto de transformarla en otra palabra, esto equivale a invalidación. Baruch Hashem. Levíticos, Vayikra, capítulo 18, verso 22. Levíticos, Vayikra, capítulo 18, verso 22. Dice la palabra en Vayikra, Levítico capítulo 18, verso 22. No irás a la cama con un hombre como si con una mujer, es una abominación. Vayikra, Levíticos capítulo 20, verso 13. Vayikra, Levíticos, capítulo 20, verso 13. Dice la palabra, en Vayikra, capítulo 20, verso 13. Si un hombre va a la cama con un hombre como si con mujer, ambos de ellos han cometido una abominación. Ellos serán puestos a muerte, su sangre está sobre ellos. Esto es un fenómeno que ocurre incluso en los días de hoy. Pues hay líderes religiosos que enseñan erróneamente que la Tanaj Torah autoriza la homosexualidad, razón por la cual esta lección antibíblica termina por invalidar la Torah. En la práctica, el precepto que veda las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Baruch Hashem. Entonces, el humano está invalidando la palabra de la creación de Elohim, está invalidando la Torah, Baruch Hashem. Lo que nos quiere decir entonces, en el tiempo de los fariseos, de los saduceos, en el tiempo del Mashiach, ellos habían invalidado la Torah porque estaban interpretando la Torah al antojo de ellos. Baruch Hashem. Por eso ellos habían creado sus propias leyes humanas. Al crear sus propias leyes humanas, están invalidando la Torah. Ahora podemos entender mejor, Baruch Hashem. En suma, en Matitiyah, Mateo capítulo 5, 17,
Abolir significa enseñar contrariamente a la Torá, invalidándola. Por otro lado, cumplir tiene el sentido rabínico de instruir a alguien correctamente, conforme a la Torá. El doctor David Flosser comenta, ya vemos cómo los evangelios, por un nuevo enfoque mediante retoques posteriores, deforman la postura de Yeshua frente a la Torá, ley, hasta el punto de resultar a veces irreconocible. No obstante, los evangelios sinópticos, leídos a la óptica de su tiempo, conservan todavía de Yeshua la imagen de un judío fiel a la ley, a la Torá. Estamos redactando la opinión de uno de los mejores estudiosos de los evangelios sinópticos y uno de los académicos más brillantes en esta década, y para mi entender la máxima autoridad en historia del primer siglo. Bien, normalmente cuando preguntamos, ¿Elohim hizo algo imperfecto? Normalmente su contestación es un rotundo no. Es imposible que el Todopoderoso haga cosas imperfectas. No obstante, hay gran parte de personas en la religión cristiana que dice que ya no estamos bajo la Torá. Como quien se dice los mandamientos ahí escritos, ya no debemos guardarlos, obedecerlos. ¿Es cierto esto? ¿Será que todos los mandamientos, preceptos de la Torá, están totalmente anulados? Preguntémonos. Y preguntamos también allá. Para empezar, se debe saber que esa referencia a cumplir la Torá versus abolir la Torá es realmente una utilización común de una expresión hebrea usada aún hoy por rabinos en las yeshivot, escuelas rabínicas. Cumplir la Torá es una expresión que significa enseñar el significado de la Torá y observarlo correctamente. Este es el verdadero significado para cumplir, mientras que abolir la Torá es una expresión que significa enseñar de forma incorrecta el significado de la Torá o violar la Torá. Esto es destruir el verdadero significado de la Torá. Todavía hoy en los yeshivot, en los bet midrash, los rabinos entran en debates acalorados, uno con el otro, golpeando un puño en la mesa y declarando, usted destruyó la Torá, o exaltando a otro rabino diciendo, usted cumplió la Torá. Es importante resaltar que en los próximos versículos Yeshua habla sobre las controversias de la interpretación de varios mandamientos de la Torá y nos da su significado verdadero y correcto. Entonces, el uso de Yeshua del término cumplir la Torá, ley, versus destruir la Torá, ley, es totalmente de acuerdo con el normal uso idiomático de la lengua hebrea para estos términos de Matitiyah 5:17. Se refiere ahí que las palabras de Yeshua pueden así ser interpretadas. No he venido para abolir, equivale, no he venido a enseñar incorrectamente la Torá. En la expresión, sino que a cumplir, tiene el sentido de enseñar la Torá de la forma más adecuada. Esta es una traducción interpretativa del mensaje del Mashiach en Mateo 5:17. No piensen que he venido a distorsionar la Torá de los profetas. No he venido para distorsionarlos, sino para enseñarlos de manera correcta. En las buenas nuevas del Evangelio de Matitiyah Mateo, en hebreo, el verbo que aparece generalmente se traduce como cumplir, es male. Este posee plurivalencia semántica, confirmar, llenar, realizar, ejecutar y completar. Algo interesante en el hebreo es que una palabra tiene varios sentidos y el locutor puede querer transmitir todos al mismo tiempo. O sea, no existe un sentido correcto y otro equivocado. Todos son admisibles simultáneamente. Entonces se puede retraducir Matitiyah 117 con varios matices. A. No piensen que he venido a abolir la Torá a los profetas.
no he venido para abolir, sino para confirmar. Yahshua confirmó la Torah, ratificándola. Por lo tanto, es totalmente inconsistente la enseñanza cristiana de que la Torah ha sido extinguida. B. No piensen que he venido a abolir la Torah los profetas. No he venido para abolir, sino a llenar. Yahshua vino para llenar el mundo de la Torah, es decir, propagarla lo máximo posible. C. No piensen que he venido a abolir la Torah los profetas. No he venido para abolir, sino a realizar, ejecutar. Yahshua realizó, concretizó la Torah en todas sus acciones, ya que nunca pecó. D. No piensen que he venido a abolir la Torah o los profetas. No he venido para abolir, sino para completar. Yahshua enseñó la Torah de una forma mucho más profunda que cualquier maestro, añadiendo, completando explicaciones a nivel de mayor elevación espiritual. De otro modo, el Mashiach hizo la Torah plena en nuestros corazones. Todos los sentidos y interpretaciones citadas arriba son admisibles y son claras en el sentido de que el Mashiach nunca abolió la Torah. Yohanan Juan capítulo 14 verso 6. Yohanan Juan capítulo 14 verso 16. Dice la palabra en Yohanan Juan capítulo 14 verso 16. Yahshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Como vemos, Yahshua no vino a implantar una nueva religión, sino más bien a darnos el verdadero camino al Padre, el cual ya había sido extraviado a muchos israelitas. Por esto es que es imposible que el Mashiach, el ungido de Elohim, haya venido a enseñar lo contrario a su Padre. Mateo capítulo 5, verso 18. Mateo, Matitiyah, capítulo 5, verso 18. Y dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 18. Si en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud ni una tilde pasarán de la Torah, no hasta que la que tenga que suceder suceda. En el verso 18 de Matitiyah, Mateo 5, el Mashiach asevera que ni siquiera incluso una yud sería sacada de la Torah. Yud es la letra menor del alfabeto hebreo. Se escribe así, es como una coma, un punto. Consiguió verla, querido lector. A pesar de ser muy pequeña la yud, Yahshua aseguró que ni siquiera esta letra podía ser sustraída de la Torah, sino lo que es minúsculo puede ser destruido. ¿Qué diremos de todo esto? En suma, nada en la Torah puede ser retirado hasta que los cielos y la tierra pasen. Baruch Hashem. Está anunciado, como en Revelación y Isaías también, de nuevos cielos, nueva tierra. Baruch Hashem. En el concepto occidental, ¿qué es abolir? Suprimir usos, costumbres, leyes, instituciones, derechos, privilegios, etc., mediante acto de voluntad, generalmente de carácter público, expreso y solemne. ¿Se puede abrogar una ley tanto de forma expresa como tácita? Sí, abroga expresamente cuando la ley establece una disposición que deja sin efecto la ley anterior. Sin embargo, se abroga tácitamente cuando la ley nueva contiene disposiciones contrarias o resulta incompatible con la anterior ley que no había sido abrogada expresamente. Derogar lleva consigo el hecho de que la ley o norma pierde la vigencia en una o varias de sus disposiciones legales contenidas.
por otras creadas posteriormente que reemplazan a la anterior, pero abrogar supone de la pérdida total de la vigencia de la norma en cuestión en su conjunto. Si requiere obligatoriamente, para poder abrogar una norma, la publicación de otra igual o mayor jerarquía, por ejemplo, una carta magna o una constitución, que es la norma suprema en un país, no puede abrogarse por una ley de rango inferior en ningún caso. Se puede abrogar una ley tanto de forma expresa como tácita. Se abroga expresamente cuando la ley establece una disposición que deja sin efecto la anterior ley. Sin embargo, se abroga tácitamente cuando hay una nueva que contiene disposiciones contrarias o resulta incompatible con la anterior ley que no había sido abrogada expresamente. El acto de dejar sin efecto una ley o los preceptos legales que contengan puede emanar y ser dictada por las autoridades competentes legalmente, es decir, quienes le dieron su origen. ¿Cómo es que dicen algunos que la Torá ya no está vigente? No cabe esta interpretación de las Escrituras. Cuando Yahshua, quien dice que no vino a dejar sin vigencia la Torá, no vino a derogar, ni a destruir, ni derribar, ni deshacer, etc., sino a cumplir la Torá. ¿Podría ser esa una interpretación correcta? Mashiach no vino para abrogar, anular, cancelar, derogar, invalidar, revocar, eliminar, extinguir, ni suprimir. Baruch Hashem, sino a que se dé cumplimiento la enseñanza, la palabra, la Torá. ¿Por qué? Porque eso había sido dejado de lado. Así como ahora, hay muchos religiosos que dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Con eso que hacemos, abrogamos o derogamos toda la Torá. ¿Y quién somos nosotros? Una Torá que fue escrita con los dedos de Elohim. Así está escrito en Shemot, Éxodo 31, verso 18. Baruch Hashem. Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15. Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15. Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15. Y dice la palabra. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra. Por causa de las regulaciones, estaba como testimonio en contra nuestra. Pero Él lo removió clavándolo en la estaca de ejecución, despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de la estaca. Este verso es muy mal interpretado igualmente. Baruch Hashem, usan este verso para decir que la Torah fue clavado o la ley fue clavado en la estaca de ejecución. Baruch Hashem. Pero no está hablando de esto aquí, estos versos. Está hablando que canceló el documento de deuda en contra nuestra. Un decreto contra el pueblo, reino del norte. ¿Cuál era ese decreto? El Sefer Keritut, carta de divorcio, carta de repudio. Otro de los decretos que aplicó Elohim es la ley del celo, que está en Números, Baruch Hashem, esa maldición sobre la mujer adúltera. Eso son lo que fue cancelado, regulado, Baruch Hashem. Y esos dos decretos y otros más, Hasatán aprovechaba para acercar al pueblo, tenerlo oprimido al pueblo. La errónea interpretación de Colosenses 2:14, que enseña a algunas personas, se utiliza con frecuencia para respaldar
la creencia equivocada de que la Torá de Elohim fue anulada y quitada de en medio por Yahshua HaMashiach. Eso se la creen muchos. Se la creen aún a los judíos también. Por eso no creen en Jesús, Baruch Hashem, porque Él vino a anular la Torá. Aleluya. Y tampoco cumplió con su expectativa Jesús, hoy Mashiach, porque ellos estaban esperando un rey humano que surgiría para liberarlos de la opresión del imperio romano. O sea, una lucha militar. Por eso, hasta ahora no quieren reconocer al Mashiach como el Redentor Salvador de Israel. Romanos capítulo 7, verso 12. Romanos capítulo 7, verso 12. Dice la palabra en Romanos capítulo 7, verso 12. Así que la Torah es Kadosh, esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Pues está declarado claramente. ¿Y cómo puede ser clavado en la estaca de ejecución cuando este es un mandamiento Kadosh, bueno y justo? Baruch Hashem. Es justo y bueno, porque justamente este mandamiento, la Torah, es que viene bajo la gracia, bajo Baruch Hashem. Significa, dice este versículo, que la Torah de Elohim fue anulada o clavada en la estaca, como muchos afirman. Primero debemos aclarar que la Torah de Elohim no está en contra de nosotros. Por contrario, la Tanakh dice, es Kadosh, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Hechos capítulo 21, verso 2. Hechos capítulo 21, verso 2. Hechos capítulo 21, verso 2. Dice la palabra, ahora lo que a ellos les han dicho acerca de ti es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven entre los goyim que apostaten de Moshe, diciéndoles que no sometan al Brit Milá a sus hijos y a no seguir las tradiciones. Baruch Hashem. ¿No es? No vamos a corregir entonces, mis amados. A veces hay una confusión. Esto debe estar en Romanos, ¿no? Creo que sí. Vamos a ver, Hechos. Aleluya, Baruch Hashem. ¿Lo encontraron?
Hechos 21, 21, 2. Ahora lo que ellos les ha dicho acerca de ti es que tú estás. Hechos 21, 21. Amén. Corríjanlo, por favor. Sí, correcto. Una confusión. Bueno, pues seguramente uno estaba de hambre, pues y se comió una letra. ¿Mm? Claro. Las letras llenas, ¿no es cierto? Hechos capítulo 21, 21, entonces, mis amados Ajim Hayot, perdonen ustedes. Baruch Hashem. Dice la palabra entonces, ahora lo que a ellos les han dicho acerca de ti es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven entre los goyim que apostaten de Moshe, diciéndolos que no se sometan a la Brit Milá a sus hijos y a no seguir las tradiciones. Mira, esta es una mala interpretación, evidentemente. Como si no tenemos los fundamentos de la Torá, evidentemente vamos a entender también nosotros esto así, pero no es lo que está diciendo, ¿no? Eh, los judíos que viven, enseñando a todos los judíos que viven entre los goyim. Bien, Moshe, perdón, Shaul, no es un apóstata, por principio. Él jamás pudo haber dicho, no sometan al Brit Milá a sus hijos. Baruch Hashem, todo lo contrario. Lo que Shaul estaba enseñando es que, a ver, si tú eres Goyim, no tienes el Brit Milá, pues, por principio, que dice que tú estás enseñando a todos los judíos. ¿Qué está enseñando primeramente Shaul? Le está hablando de Torah. Si tú eres circunciso, no te circuncides. Y si tú no eres circunciso, no te circuncides. ¿Ok? Claro, como que dice, ya para qué te vas a circuncidar. Quédate incircunciso, ¿no? Pero ¿qué dice? Si tú eres judío, eres circunciso, no guardas la Torah, eres como un incircunciso. ¿Ok? Ahora, si tú eres gentil, incircunciso, pero si obedeces la Torah, eres del Mashiach. Entonces significa que tiene que circuncidarte para ser del Mashiach, porque el Mashiach es la Torah. Entonces no es que está invalidando el Brit, sino está enseñándolo correctamente. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿realmente Shaul está afirmando que la Torah, la idea Elohim fue anulada? Las cartas de Shaul son de profundidad y minuciosidad en sus tiempos. El mismo Shaul fue acusado falsamente de predicar en contra de Moshe la Torah. ¿Y quién los está acusando? Los mismos judíos. Pero ¿cómo podía enseñar Moshe, que había estudiado en la escuela, ¿no? Shammai, y su profesor era Gamaliel, ¿cómo podía enseñar la circuncisión? No. Ya no te circuncides. ¿Cómo podía enseñar eso él? No, lo contrario. Él sabía qué era ser prosélito judío. Conocía perfectamente. Lo que pasa que es una mala interpretación lo que decía, por ejemplo, Shimon Kefas. Las cartas del hermano Shaul son difíciles de entender. Los indoctos lo tuercen para su propia perdición. Baruch Hashem. Eso es lo que está sucediendo también en estos tiempos. Pero continuamos. Vamos a Hechos capítulo 21, verso 24. Hechos capítulo 21, verso 24.
Dice la palabra en Hechos, capítulo 21, verso 24. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos relacionados a rasurar sus cabezas. Entonces todos comprenderán que no hay fundamento a los rumores que han oído acerca de ti, sino que por el contrario, tú mismo te mantienes en línea o no circuncisión. Esta es una acusación que muchos años, aún después de 2000 años, siguen mencionando acerca de Shaul el día de hoy. Shaul presenta su defensa ante esta falsa acusación que el mismo Jacob Santiago le transmitió. Según el libro de los Hechos, Shaul fue un obediente a la Torá de Elohim. Vamos a ver en Hechos capítulo 24, verso 14 al 15. Hechos capítulo 24, verso 14 al 15. Dice la palabra en Hechos, capítulo 24, verso 14 al 15. Pero esto sí admito a ti. Yo adoro al Elohim de nuestros padres, de acuerdo al camino que ellos llaman secta. Y continúo creyendo todo lo que está de acuerdo con la Torá y todo lo que está escrito en los profetas. Y continúo teniendo una esperanza en Elohim, que ellos también acepten que habrá una resurrección tanto de justos como de los injustos. Está haciendo su defensa justamente frente a estas acusaciones Shaul. Baruch Hashem. Shaul nunca enseñó contrario a la Torá. Él aplicó la Torá. Baruch Hashem. El tema es que sus escritos de Shaul son un tipo de metáfora, como que dice y no dice. Baruch Hashem. Como que dice se contradice, pero no. Esa es su idiomática de sus escritos. Nos vamos a Romanos capítulo 7, verso 12. Romanos capítulo 7, verso 12. Dice la palabra en Romanos capítulo 7, verso 12. Así que la Torah es Kadosh, esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Si él está enseñando contra la Torah, ¿cómo podría él explicar y escribir aquí que la Torah es Kadosh, es bueno, es justo? Baruch Hashem, no puede contradecirse o sí. Una vez teniendo esto en mente del perfil de Shaul, que no era ante Torah, como algunos oponen, sino que tenía, sin embargo, una visión elevada de la Torah. También podemos distinguir en Hechos capítulo 24, verso 14, cuando él declara, yo adoro al Elohim de nuestros padres, de acuerdo al camino que ellos llaman secta. Cuando dice de acuerdo al camino, ¿qué significa? ¿Qué está queriendo decir Shaul? ¿Qué dicen ustedes? Baruch Hashem. A lo del camino, ¿por qué está haciendo referencia? Porque él había declarado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos los que venían al Mashiach eran los del camino del Mashiach. Baruch Hashem. Y si cristianismo había surgido en ese tiempo, ¿por qué no dice los cristianos aquí? ¿Se olvidaron los traductores? Baruch Hashem. ¿O no tuvieron tiempo de introducir la palabra cristiano? No, acá dice de acuerdo al camino que ellos llaman una secta. Baruch Hashem. ¿Por qué lo del camino? Porque en ese tiempo no existía la palabra cristiano. La palabra cristiano está surgiendo en Antioquía, en Hechos capítulo 11, 26. Yohanan Juan capítulo 1, verso 14.
Yohanan Juan capítulo 1 verso 14. Dice la palabra de Yohanan, capítulo 1, verso 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shejina, la Shejina del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. ¿Quién nos quiere decir esto? Que el Mashiach no traía una nueva Torah, ni mucho menos una nueva religión, ni venía solo a cumplir a manera de obedecerla, solamente, sino más bien a completar, dando el correcto sentido de esto. No olvidemos que Él era la palabra, la Torá, hecha carne. Baruch Hashem. Está claro, mis amados, aquí en Mahayot, cómo de Él se escribe en toda la Torá, desde Bereshit a Revelación, Apocalipsis. Él podría haber venido a cambiar, a anular la Torá. Lo contrario, vino más bien ¿a qué? A que el pueblo regresara a la Torá. Vino a qué? A abrir los ojos a lo que habían apartado la Torá. Por eso es importante, mis amados, aquí en Mahayot, entender el mensaje del Mashiach, que aquí claramente dice, en Yohanan, Él habitó entre nosotros, Baruch Hashem. Romanos capítulo 4, verso 15. Romanos capítulo 4, verso 15, aleluya. Y dice la palabra en Romanos capítulo 4, verso 15. Pues lo que la Torá conlleva es castigo. Por donde no hay Torá, tampoco hay violación. Baruch Hashem. El Mashiach nos trajo la correcta luz en relación a estas y con ellas. Luz nos mostró el propósito real de la Torá, dar el conocimiento del pecado en su totalidad. Baruch Hashem. Y él mismo declara, si la Torá no dijera no codiciarás, no hubiera conocido lo que es pecado. Baruch Hashem, el codiciar es pecado, el mentir es pecado, el egoísmo es pecado, el orgullo es pecado, la amargura, la ira son pecados. Así, mis amados, aquí en Mahayot, hasta aquí, esta segunda parte de esta meditación, en esta porción de la Torá, pues toda Rabá Abacadosh que nos ha permitido iniciar en esta entrega del Shabbat con este tema, un tema también maravilloso, Baruch Hashem, el fin de la Torah es el Mashiach, Baruch Hashem, sí. Acá dice claramente que sí, la Torah tiene una finalidad, la Torah es el Mashiach, Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a agradecer a Elohim por esta porción de la Torá que nos dé mayor entendimiento, discernimiento, mayor sabiduría y también nos dé su fortaleza, templanza. Ahora que vamos a iniciar este primer día de la semana, sea de gran verajot, bendición. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo, toda Rabá Abacadosh en el Vishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohe, Elohe de mis padres, Elohe de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por siempre, eternamente.
Te agradecemos, Abacadosh, por este Yom más Kadosh de la semana. Te entregamos este Shabbat, Abacadosh, un Shabbat lleno de gozo, de alegría. Cada Shabbat trae sus propios afanes, Padre. Pero te agradecemos por esta porción de la Torah que tú nos has dado, Abba, en esta tarde. Y siga preparándonos, Abacadosh, circuncidando los prepucios de vuestros corazones para caminar y hacer conforme a tu voluntad, Abacadosh. Para caminar con obediencia, obedeciendo los mandamientos, decretos, estatutos, preceptos que tú has dado a tu pueblo Israel. Te agradecemos, Abacadosh, por la vida y la salud que tú nos das todos los días de nuestra existencia y la sigas, Abacadosh, bendiciéndonos. Abacadosh, gracias por este día y hacernos parte de tu pueblo Israel. Gracias, Abacadosh, por todas tus bendiciones. Una vez más te pedimos por tu pueblo Israel, de lo de lejos, de lo de cerca, a Israel como nación, sus gobernantes, funcionarios que están involucrados, Abacadosh, en esta guerra, sea de tu protección, Abacadosh, sea tu escudo para ellos, guárdalos por tu raja y misericordia, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, por esta porción de la Torah. Gracias de todo corazón por este privilegio que nos das de ser primicias delante de ti. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Bien, mis amados, nos vamos ahora con la bendición al pueblo de Israel. Aleluya. Amén. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu nikudashato shel Aharon beexibanu lebachareg eleamo Israel beahavá. Bendito eres tú, eterno Yahweh Elohei nuestro, soberano del universo, que nos hace kadoshim con sus mandamientos y nos ha ordenado bendecir a su pueblo Israel con amor. Amén. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Beji Menashe. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea. Yevarejeja Adonai Yahweh, Bismireja Yaera Adonai Yahweh, Paná Beleja, Bijuneja Isaac Adonai Yahweh, Paná Beleja, Beasheleja, Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Tefiló en Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a una oración para despedirnos. Aleluya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Beshem Gadol de Yeshua HaMashiach. Una vez más te agradecemos, Abacadosh, por tu raja y misericordia. Gracias, Padre, por este día maravilloso que nos has congregado en este lugar y por todas tus bendiciones. Ahora que salimos de este lugar, Abacadosh, lleva este pueblo en seguridad, Abacadosh, bajo las alas de águila, Abba. Seas tú, Abacadosh, bendiciendo a este pueblo que está delante de ti, Abacadosh. Bendícelos grandemente en todas las cosas que ellos emprendan, Abacadosh. Sea el trabajo, el negocio, Abacadosh, el estudio de la Torah, el ayuno, las oraciones, Abacadosh. Bendícelos, Abba. Fortalézcalos cada día, en cada momento. Abacadosh, seas tú, Abba, trayendo socorro en los momentos de sus aflicciones, sus angustias. Tu raje misericordia, Abacadosh, para con tu pueblo Israel. Gracias, Padre, por este privilegio que nos has dado de estar congregados en este lugar. Gracias en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, llévanos en shalom, seguridad de retorno a nuestro hogar, guardándonos, Abacadosh, de todo accidente de tránsito, de robo, etcétera, etcétera, Abacadosh.
Y Abacadosh, te agradecemos una vez más por la vida y la salud y guarda este pueblo. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo se ha hecho por Emuná. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Shabbat, mis amados, Ajim Hayot, Hakadé Baruj Hu, lo bendiga, lo guarde.